Vamos a hablar acerca de las adaptaciones y relaciones de los seres vivos. Esta está en dos partes. Primero vamos a hablar de las adaptaciones y luego hablaremos de las relaciones. Las relaciones las hablaremos eh, al inicio del tercer periodo. Bueno, para eso entonces vamos a comenzar con esta lectura que dice cómo quisiera ser un camaleón. Mientras juego en el bosque, mientras juego en el descanso, a las escondidas con mis amigos, imagino que soy un camaleón, capaz de cambiar de colores y camuflarme en los árboles, las hojas verdes y las columnas de ladrillo que adornan mi colegio. Sería magnífico tener una cola tipo lagarto para defenderme de aquellos que me encuentren, una piel seca con la que regule la temperatura. Así no tendría ¿por qué preocuparme si hay mucho sol en medio del patio? ¡Wow! Si fuera un camaleón, sería el rey del desierto. Bueno, continuando de acuerdo a la lectura, entonces vamos a hablar sobre la importancia de lo que es esta adaptación. Dice, los seres vivos se adaptan al medio en que viven para asegurar la supervivencia. Esto entonces les permite desarrollar capacidades de acuerdo pues a esas condiciones ambientales, ya sea a través de su plumaje o por abundante pelo, por el colorido de su piel o de sus plumas, cambio en el tamaño, algunos secretan olores, ¿cierto? Y todo esto que quizás tú conoces un poco más o has visto en diferentes programas, asegura entonces el éxito de los animales en este medio ambiente o en estos ambientes, ya que les permite, pues, como decía ahorita, la supervivencia. Y a esto entonces le llamamos adaptaciones, ¿sí? Como podemos ver entonces en la imagen. Diferentes animales que de acuerdo al lugar donde estén, ellos entonces se adaptan. Bueno, dando continuidad a esto, entonces podemos decir que hay tres tipos de adaptaciones. Hay adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones comportamentales. Bueno, vamos a mirar a qué se debe cada una de estas. Bueno, las adaptaciones morfológicas tienen que ver con la estructura del ser, pues del animal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla esta? Que es a través de forma interna en el animal y es algo biológico, o sea, que es del ADN, de cómo está formado este en todos sus sistemas. Y esto puede observarse externamente en los organismos, es decir, en su forma, o sea, ya en la parte externa. Un ejemplo de esto entonces serían las alas de las aves que tienen una estructura que les permite volar. Si vemos estas dos aves acá, la águila y esta guacamaya, podemos observar que tienen diferentes tipos de alas, ¿cierto? Que si bien, por ejemplo, las alas del águila le permiten entonces, por su diseño y su forma, adaptarse a un ambiente a alturas extremas, digámoslo así, cosa que de pronto la guacamaya, en este caso la que está acá, no puede pues hacer lo mismo que hace el águila. No se puede remontar a esas alturas, ya que no, pues no le daría por su estructura, ¿sí? Ahora vemos la forma de los picos para obtener el alimento en estos pájaros, ¿cierto? Si vemos que cada uno tiene una forma en su pico y es de acuerdo a la adaptación a esa estructura morfológica que es biológica de la forma como están diseñados para ellos obtener el alimento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vemos este colibrí, la forma de obtener el alimento no es la misma que la de este loro o el pelícano o el pájaro carpintero. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, entonces, de acuerdo a estas condiciones morfológicas, hay animales que tienen la capacidad de cambiar apariencias y si se sienten amenazados, y a esto se les llama camuflaje. Vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de camuflaje? La capacidad que tiene entonces el animal de poder cambiar tonalidades de color de su piel para confundirse entonces ya sea con una planta, con una roca, con el suelo, y esto entonces hace que sea pues hace que los depredadores o presas los confundan y entonces los confundan con el hábitat en el que están y de esta forma ya no tienen ningún riesgo, como por ejemplo este camaleón. Aquí vemos otro y aquí vemos, como hablábamos ahorita en la clase, un búho que tiene la capacidad de camuflarse con la corteza de este árbol. Bueno. También entonces tenemos acá otra aspecto morfológico y a este le llamamos mimetismo, que es una forma en que los animales inofensivos, o sea, aquellos que no se ven, que no hacen daño, que no le pueden causar un efecto secundario, digamos, al ser humano o puedan ser pues para otros animales, ellos se presentan con ciertas características, toman ciertas características para verse agresivos frente a sus depredadores, ¿sí? ¿Para qué? Para alejarlos. Entonces a esto le llamamos mimetismo. Un ejemplo, vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Entonces aquí vemos esto es una mariposa por eso está diseñada de esta forma con sus ojos que tienen las alas para confundir a su depredador y mostrarse como algo terrorífico. Por ejemplo, nosotros lo vemos ahí, se ve pues es molesto ver esta imagen, ¿cierto? Aquí vemos también dos ranas. Hay una que es venenosa y la otra no. Entonces, la que no es venenosa cuando está frente a su depredador, toma características mucho más parecidas a las de la rana venenosa para que de esta forma entonces no vaya a no vaya a recibir ningún daño. Vemos esta otra mariposa que toma el aspecto de una hoja. Y vemos aquí está la serpiente, la cual entonces se muestra, hay una venenosa y otra no, entonces aquí se muestra, toma la apariencia de la venenosa para no ser, pues o no recibir daño de su depredador. Y vemos algunos peces que también, como les decía en la clase, su estructura está hecha de tal forma que los aspectos que tiene, los detalles que tienen en su piel, hacen que esto ante sus depredadores causen miedo y haga más bien que se retiren, ¿sí? Y aquí vemos otro reptil que tiene forma parece pues una hoja, ¿cierto? Si lo vemos ahí, es una hoja, pero en realidad es un reptil, ¿sí? Entonces recordemos que esto son características que toman los animales que son inofensivos para verse agresivos ante sus depredadores. Bueno, entonces vamos a continuar con las adaptaciones fisiológicas, que estas se refieren entonces al funcionamiento interno que se da por un espacio de tiempo, ¿cierto? Algunas veces dura meses y pues se puede dar por el cambio de clima y a esto entonces le llamamos hibernación. Entonces es como un letargo, un sueño profundo que le da a los animales para que ellos, cuando llega el invierno específicamente, entonces entren en ese sueño y como se sabe que en este tiempo no va a haber alimentación,
Entonces, esa alimentación que ellos ya han obtenido en otros momentos, la guarden en ese tiempo como reserva para cuando puedan ya nuevamente volver a salir a cazar y alimentarse. Entonces, allí entonces reducen su frecuencia cardíaca y respiratoria y usan como fuente de energía entonces esa grasa corporal que les estaba diciendo y así de esta forma vencen las duras condiciones del ambiente y las bajas temperaturas. Como vemos entonces acá, algunos animales que hibernan. Bueno, aquí vemos entonces también que hay otro tipo de adaptaciones fisiológicas y tienen que ver con la luz. En este caso, pues tenemos como ejemplo al búho, perdón, el cual es un animal nocturno, entonces su estructura fisiológica se cambia. ¿En qué sentido? Que sus ojos se agudizan y sus oídos se agudizan para poder ver mucho mejor en la oscuridad y así cazar a sus presas. Ahí los vemos. Y ahora vamos a hablar acerca de las adaptaciones comportamentales, las cuales se refieren a aquellos organismos que van a sobrevivir en el entorno en que están y esto es pues a las acciones, los comportamientos que ellos muestran. Entonces observamos migración, que es el desplazamiento de un lugar a otro en busca de alimento, porque hay un cambio de clima o porque van a buscar un lugar mejor para reproducirse. Entonces aquí vemos pues a las ballenas, que es un ejemplo, también vimos en la anterior a algunas aves que también lo hacen. Y otro comportamiento que vemos entonces en estas adaptaciones es el cortejo, donde vemos a los machos que cambian entonces en su apariencia, pues ponen todo el despliegue de sus colores y los exhiben ante la hembra para de esta forma aparearse o reproducirse. En algunos mamíferos muestran comportamientos agresivos, como en estas imágenes que vemos. Ahora vamos a realizar las páginas del libro de la página 97 a la 100, es donde en esta, entonces dice, escribe debajo de cada imagen, perdón, escribe debajo de cada imagen el tipo de adaptaciones que representan. Entonces vamos a mirar el pulpo, qué tipo de adaptación tiene, el oso polar y la mantis, en este caso. ¿Qué tipo de adaptaciones tienen estos, sí? Entonces ya vamos a poner si es morfológica, fisiológica o comportamental, ¿sí? O si tiene las dos. Bueno, completa el texto con las palabras del recuadro para darle sentido al párrafo. Vamos a utilizar las palabras que vemos acá en este recuadro de acá y las vamos a completar en los espacios, en las líneas que están en blanco para poderle dar un sentido al texto. Y en el tercer punto, entonces dice completa el cuadro, dice consulta sobre cada animal y sus adaptaciones. Entonces vas a buscar sobre la langosta, el palote, perdón, y el camaleón y vas a buscar esas características de adaptación de cada uno de ellos. Luego entonces ya dice, lee el poema y resuelve la actividad. Y la actividad nombra los factores que pueden alterar las adaptaciones de los seres vivos, según en este poema. Y el quinto dice, lee el texto y contesta, entonces vas a leer el texto y ya le respondes acá. Todos los animales tienen adaptaciones conductuales, lo que hablábamos ahora de el tercer tipo de adaptación, que es conductual o comportamental, ¿sí? Y das entonces la respuesta según el texto que está acá. Y bueno, vamos ya entonces lo que es el conocimiento científico. Entonces vamos a hablar acerca de un animal que tú quieras y vas a consultar esas adaptaciones que tiene ese animal. Entonces por medio de un video, tú vas a hablar de ese animal. ¿Y qué vas a hablar? Vas a describir las adaptaciones de ese animal que escogiste, ¿sí?
y ya respondes a esta otra pregunta ya en el cuaderno y listo.